Majestad, estas son mis hijas, las más preparadas del reino. ¿Y ella? La mano del sultán se extendió hacia ella, atravesando el espacio que separaba el trono del rincón donde Selene permanecía oculta tras sus hermanas. El salón entero quedó paralizado. Lady Ramin sintió que el piso se abría bajo sus pies cuando escuchó la voz firme de Aras pronunciar las palabras que destrozarían todos sus planes. Permítame escucharlo de sus labios. Los ojos del gobernante más poderoso del reino no miraban a Yamira, engalanada con oro y sedas carmesí. Tampoco se posaban sobre Soriel, quien había practicado su sonrisa durante meses frente al espejo. No. El sultán miraba fijamente a la joven del vestido gris, aquella a quien su propia madre había ordenado callar y volverse invisible. Pero para entender cómo se llegó a ese momento que cambiaría el destino de una familia y de un reino entero, es necesario regresar al principio de esta historia, cuando nadie imaginaba que la hija olvidada sería la elegida. La mansión Ramin se alzaba en las colinas de Almería como un recordatorio constante de la ambición que habitaba entre sus muros. Construida con piedra blanca traída de las canteras del norte y decorada con tapices bordados en hilo de plata, la residencia era el orgullo de Lady Ramin, una mujer cuyo único objetivo en la vida era ver a una de sus hijas sentada en un trono. Viuda desde hacía 10 años, había dedicado cada momento de su existencia a moldear a Yamira y Soriel en las candidatas perfectas para convertirse en reinas. Su fortuna, su reputación y su cordura dependían de ese único propósito. Yamira, la mayor, tenía 24 años y poseía una belleza clásica que recordaba a las princesas de los cuentos antiguos. Su cabello negro caía en cascadas perfectas sobre sus hombros. Sus ojos almendrados sabían cómo seducir con una sola mirada, y su voz había sido entrenada para sonar como música cuando hablaba. Cada movimiento suyo estaba calculado, cada sonrisa medida, cada palabra ensayada. Era la obra maestra de Lady Ramin, el resultado de años de entrenamiento en danza, retórica, música y el arte de la conversación. Soriel, de 22 años, era diferente pero igualmente impresionante. Mientras Yamira dominaba la elegancia, Soriel había perfeccionado el arte de la inteligencia estratégica. Hablaba 4 idiomas, podía discutir sobre filosofía y política con cualquier erudito, y sabía exactamente cómo hacer que un hombre se sintiera el más brillante de la sala, mientras ella discretamente plantaba ideas en su mente. Su belleza era más sutil, pero no menos poderosa. Tenía el rostro afilado de una estratega y la sonrisa de quien siempre está 3 pasos adelante. Y luego estaba Selene. La menor de las 3 hermanas tenía 19 años y era, según las palabras de su madre, una decepción viviente. No porque fuera fea, pues su rostro tenía una delicadeza que las otras no poseían, con rasgos suaves y ojos color miel que parecían contener la profundidad del océano. No porque fuera tonta, ya que leía más que sus hermanas juntas y comprendía conceptos que a ellas les tomaba días entender. El problema de Selene, el pecado imperdonable que había cometido desde niña, era su silencio. Donde Yamira hablaba con voz melodiosa, Selene prefería observar en quietud. Donde Soriel debatía y argumentaba, Selene reflexionaba y escuchaba. En un mundo donde las mujeres nobles debían brillar para ser vistas, ella se había convertido en una sombra. Y Lady Ramin odiaba las sombras. «No sirves para un trono», le repetía su madre cada mañana durante el desayuno, mientras Yamira practicaba su postura real y Soriel memorizaba datos sobre la historia del sultanato. «Ni siquiera sabes hablar para impresionar. ¿Qué sultán querría a una mujer que no puede sostener una conversación en la corte?» Selene no respondía a esos comentarios. Había aprendido desde pequeña que cualquier cosa que dijera sería usada como evidencia de su incompetencia. Si hablaba mucho, su madre la acusaba de ser pretenciosa.
Si hablaba poco, la llamaba inútil. Así que había elegido el silencio como su refugio, y con el tiempo, ese silencio se había vuelto su naturaleza. Mientras sus hermanas pasaban las mañanas en lecciones de danza y etiqueta, Selene escapaba al jardín trasero de la mansión. Era un lugar que nadie más frecuentaba, porque Lady Ramin lo consideraba poco sofisticado, lleno de flores silvestres y árboles viejos que no habían sido podados según las últimas modas de jardinería. Para Selene era el paraíso. Se sentaba bajo el gran roble que había crecido torcido por el viento y leía libros antiguos que encontraba en la biblioteca olvidada del ala este. Poemas de siglos pasados, tratados sobre las estrellas, historias de tierras lejanas que probablemente nunca visitaría. En esos momentos, cuando el viento movía las hojas y los pájaros cantaban sin pretensiones, Selene se sentía en paz. No necesitaba ser vista, no necesitaba ser elegida. Existía, simplemente, y eso le bastaba. Pero la paz nunca dura para siempre. Una tarde de finales de verano, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Lady Ramin reunió a sus 3 hijas en el salón principal. Su rostro estaba iluminado con una emoción que Selene reconoció de inmediato. Ambición desmedida. Ha llegado el momento que hemos estado esperando, anunció la mujer, caminando de un lado a otro con las manos entrelazadas. El sultán Aras regresará a la Almería en 2 semanas. Asistirá al gran baile anual de la provincia y, según mis fuentes, está buscando esposa. Yamira y Soriel intercambiaron miradas de emoción calculada. Habían pasado toda su vida preparándose para este momento. Es joven, apenas 30 años, continuó Lady Ramin. Heredó el trono hace 3 años y ha pasado la mayor parte de ese tiempo en campañas diplomáticas. Dicen que es culto, fuerte, justo y está cansado de gobernar solo. Una de ustedes será su elección. Lo sé, lo he planeado desde que nacieron. Selene, sentada en el extremo del sofá, sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que vendría a continuación. Yamira, tú serás la opción obvia, dijo su madre tomando el rostro de su hija mayor entre las manos. Tu belleza y tu gracia son incomparables. Cuando te vea, no podrá apartar los ojos. Gracias, madre, respondió Yamira con una sonrisa perfecta. Soriel, tú serás la sorpresa inteligente. Lady Ramin se volvió hacia la segunda hija. Si él busca más que una cara bonita, te encontrará. Tu mente lo cautivará. No lo decepcionaré, aseguró Soriel. Entonces, Lady Ramin miró hacia Selene. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Tú, comenzó, y el desprecio en su voz era palpable. Tú también irás. No puedo dejar a una hija en casa sin levantar sospechas, pero escúchame bien. No hablarás, no te acercarás a él, no harás nada que pueda arruinar las oportunidades de tus hermanas. ¿Está claro? Selene asintió en silencio. ¿Está claro?, repitió su madre con más dureza. Sí, madre, susurró Selene, y las palabras le rasparon la garganta como si no estuvieran acostumbradas a salir. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. La mansión se convirtió en un hervidero de actividad. Modistas llegaban con telas de todas partes del reino, joyeros presentaban sus mejores piezas, perfumistas mezclaban fragancias únicas. Todo para Yamira y Soriel. Todo para hacer que brillaran con la intensidad del sol. Selene observaba desde las sombras. Veía a sus hermanas probarse vestidos que costaban más que lo que una familia campesina ganaba en años. Escuchaba a su madre dar instrucciones precisas sobre cada detalle. Cómo debían sonreír, cuánto debían inclinar la cabeza, qué temas de conversación evitar. Era como ver a un general preparando a sus soldados para una batalla, excepto que esta batalla se libraba con sonrisas y sedas. Selene la llamó Lady Ramin una tarde, 3 días antes del baile.
Ven aquí. La joven dejó el libro que estaba leyendo y se acercó con pasos silenciosos. Te he conseguido un vestido, dijo su madre, señalando una prenda que colgaba en el perchero del rincón. Selene lo miró. Era gris, no el gris plateado que podía ser elegante, ni el gris perla que tenía cierta sofisticación. Era gris paloma, opaco, diseñado para no ser visto, sin bordados, sin joyas, sin nada que pudiera llamar la atención. Es perfecto para ti, continuó Lady Ramin, discreto, invisible, exactamente lo que necesitamos que seas esa noche. Gracias, madre, murmuró Selene, tomando el vestido entre sus manos. Y recuerda, agregó su madre, acercándose tanto que Selene pudo ver las venas en sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. No respires fuerte, no camines hacia adelante, no hagas contacto visual con nadie importante, especialmente no con el sultán. Tus hermanas han trabajado toda su vida para esto. No lo arruines con tu naturaleza. Esa noche, Selene se quedó despierta mirando por la ventana de su habitación. La luna llena colgaba sobre Almería como un ojo blanco que todo lo veía. Se preguntó qué vería el sultán cuando mirara a las familias nobles. ¿Vería el entrenamiento detrás de cada sonrisa? ¿Notaría la desesperación disfrazada de elegancia? ¿O simplemente elegiría a la más bella, a la más brillante, sin importar lo que hubiera debajo de la superficie? No es que le importara realmente. Selene no tenía ilusiones sobre su lugar en el mundo. No era la elegida, no era la hermosa, no era la brillante. Era simplemente la que existía en los márgenes de la historia de otras personas. Y había hecho las paces con eso hacía mucho tiempo. O al menos, eso creía. La mañana del baile llegó con un cielo despejado que Lady Ramin interpretó como una señal divina de su inminente victoria. La mansión entera vibró con energía frenética desde el amanecer. Las criadas corrían de un lado a otro llevando aceites perfumados, cintas de seda y espejos de mano. Los peluqueros trabajaban en el cabello de Yamira con la concentración de artistas creando una obra maestra. Los maquillistas pintaban el rostro de Soriel con una precisión que hubiera impresionado a los pintores de la corte. Selene se vistió sola en su habitación. Se puso el vestido gris que la hacía parecer una paloma triste. Se recogió el cabello en un moño simple y se miró en el espejo. La joven que le devolvía la mirada desde el cristal no parecía triste ni emocionada. Simplemente parecía resignada. Esa noche asistiría a un baile donde sería invisible, y al día siguiente la vida continuaría como siempre lo había hecho. Selene, la voz de su madre atravesó la puerta. Es hora de irnos. El viaje en carruaje hacia el palacio fue tenso y silencioso. Yamira no dejaba de ajustar los pliegues de su vestido dorado, preocupada por cada arruga que pudiera aparecer. Soriel repasaba mentalmente los temas de conversación que había memorizado, moviendo los labios sin emitir sonido. Lady Ramin miraba por la ventana con los ojos vidriosos, perdida en fantasías de gloria futura. Selene simplemente observaba el paisaje que pasaba. Los campos de trigo dorados bajo el sol del atardecer, los niños jugando en las aldeas que atravesaban, las montañas distantes que se recortaban contra el cielo como gigantes dormidos. Se preguntó cómo sería vivir una vida simple, sin la presión de ser elegida, sin la necesidad de brillar, una vida donde el silencio fuera aceptado, incluso valorado. Cuando el palacio apareció en el horizonte, Selene sintió que algo dentro de ella se contraía. Era una estructura magnífica de mármol blanco y torres que alcanzaban el cielo, rodeada de jardines que parecían extraídos de un sueño. Las antorchas ya estaban encendidas a lo largo de los caminos, creando un sendero de luz dorada que guiaba a los invitados hacia la entrada principal. El carruaje se detuvo frente a las escaleras monumentales. Un sirviente abrió la puerta y ofreció su mano para ayudarlas a descender. Yamira fue la primera, ejecutando el movimiento con la gracia de una bailarina.
Soriel la siguió con paso seguro y cabeza alta. Selene fue la última, bajando casi como una disculpa. «Recuerden», susurró Lady Ramin mientras subían las escaleras, «esta noche cambia todo. Yamira, Soriel, ustedes han nacido para esto. Selene, permanece atrás y no arruines nada». El salón de baile era más impresionante de lo que Selene había imaginado. Los techos se elevaban a alturas imposibles, decorados con frescos que representaban las conquistas históricas del sultanato. Enormes arañas de cristal colgaban como constelaciones capturadas, iluminando a cientos de invitados que ya llenaban el espacio. Las mujeres llevaban vestidos que competían en extravagancia, cada una intentando superar a la otra en brillo y audacia. Los hombres vestían túnicas bordadas y turbantes decorados con piedras preciosas. La familia Ramin fue anunciada y dirigida a su lugar entre las familias nobles de la región. Desde allí tenían una vista perfecta del trono donde pronto se sentaría el sultán. Selene se posicionó detrás de sus hermanas, exactamente como su madre había ordenado. Desde ese ángulo apenas podía ver el salón, solo los hombros de Yamira y Soriel bloqueando su visión. Pero entonces los tambores sonaron. Un silencio expectante cayó sobre la multitud. Las grandes puertas del fondo del salón se abrieron de par en par y el sultán Aras hizo su entrada. Incluso desde su posición limitada, Selene pudo ver que era diferente de lo que había imaginado. Esperaba un hombre pomposo, adornado con joyas excesivas y rodeado de guardias intimidantes. En cambio, Aras caminaba con una sencillez que contrastaba con su poder. Vestía una túnica oscura bordada en plata, su cabello negro estaba ligeramente despeinado por el viento y sus ojos recorrían el salón con una mezcla de curiosidad y algo que parecía cansancio. No era el cansancio físico de quien ha viajado mucho, sino el cansancio emocional de quien ha visto demasiadas caras falsas, escuchado demasiadas palabras vacías, recibido demasiadas sonrisas calculadas. Era el cansancio de un hombre que buscaba algo real en un mundo de ilusiones. El sultán avanzó hacia el trono y se sentó con un movimiento fluido. Su consejero principal se acercó y le susurró algo al oído. Aras asintió y se puso de pie nuevamente. «Gracias a todos por asistir esta noche», dijo con una voz que llenó el salón sin necesidad de gritar. «Es un honor estar de vuelta en Almería y conocer a las familias que hacen de esta provincia el orgullo del sultanato». Aplausos educados resonaron en el espacio. «Esta noche no solo celebramos la prosperidad de nuestra tierra», continuó, «sino también la posibilidad de nuevos comienzos. Como muchos saben, he pasado los últimos años dedicado completamente a fortalecer las alianzas de nuestro reino. Pero un trono no se sostiene solo con diplomacia. Necesita algo más». Las jóvenes nobles en el salón contuvieron el aliento. Este era el momento que todas habían estado esperando. «Por eso», dijo Araz, «esta noche caminaré entre ustedes. Conoceré a las familias, escucharé sus historias y quizá encuentre lo que he estado buscando sin saber exactamente qué era». Y con esas palabras descendió del trono y comenzó su recorrido por el salón. Lady Ramin agarró las manos de Yamira y Soriel con fuerza casi dolorosa. «Este es el momento», susurró con urgencia. «Cuando llegue aquí, ustedes brillarán como nunca antes. ¿Entienden?». Ambas asintieron, preparándose mentalmente para la actuación de sus vidas. Detrás de ellas, invisible en su vestido gris, Selene respiró profundo y cerró los ojos por un momento. Solo tenía que sobrevivir a esta noche. Solo tenía que permanecer quieta, callada, olvidada, y mañana, cuando todo terminara, volvería a su jardín, a sus libros, a su paz silenciosa. No tenía forma de saber que el destino tenía otros planes. No tenía forma de saber que la mirada de un sultán cansado de falsedades
Estaba a punto de encontrar la única verdad en aquel salón de ilusiones. Y no tenía forma de saber que su silencio, ese silencio que su madre había maldecido durante años, estaba a punto de hablar más fuerte que todas las voces preparadas de aquel reino. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Nos encanta leer de qué parte del mundo nos acompañan mientras compartimos estas narrativas que tocan el corazón. Tu opinión es importante para nosotros. El sultán Aras comenzó su recorrido por el extremo izquierdo del salón, donde las familias de mayor antigüedad nobiliaria habían sido ubicadas según el protocolo tradicional. Cada paso suyo generaba una ola de expectación que se extendía como círculos en el agua. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando se acercaba, reemplazadas por reverencias perfectamente ejecutadas y sonrisas que habían sido practicadas frente a espejos durante semanas. La primera familia que recibió su atención fue los Al-Mahir, conocidos por su vasta riqueza proveniente de las minas de piedras preciosas en las montañas del este. Su hija, Laila, dio un paso adelante con un vestido tan cargado de esmeraldas que parecía llevar una fortuna entera sobre sus hombros. Había sido entrenada en las danzas ceremoniales más complejas del reino, y sus movimientos al hacer la reverencia fueron una demostración de esa habilidad. Cada gesto fluía hacia el siguiente con una precisión que rayaba en lo artificial. «Majestad», dijo con voz melodiosa, «es un honor que ilumina nuestros días como el sol sobre el desierto. Mi familia ha servido al sultanato durante 7 generaciones, y sería el orgullo más grande de nuestra estirpe continuar esa tradición de lealtad». Aras inclinó la cabeza con cortesía, pero sus ojos permanecieron distantes, como si estuviera escuchando palabras en un idioma que ya no le resultaba interesante. Intercambió algunas frases diplomáticas sobre la importancia de las minas y la contribución económica de la familia, y luego siguió adelante, dejando a Laila con una sonrisa congelada en el rostro y la esperanza desvaneciéndose en sus ojos. La siguiente fue Amina de la casa Zafir, cuya belleza era legendaria en toda la provincia. Su cabello color ébano caía hasta su cintura como una cascada de seda, y sus ojos verdes destacaban como joyas raras en su rostro de rasgos delicados. Había sido preparada no solo en las artes de la conversación, sino también en la música. Cuando el sultán se detuvo frente a ella, su padre inmediatamente ofreció que demostrara su talento con el laúd. «Majestad, si me permite, mi hija ha compuesto una pieza musical en su honor», dijo el padre con entusiasmo apenas contenido. «Lleva trabajando en ella desde que se anunció su regreso». Aras miró a Amina, quien sostenía el laúd con manos temblorosas que intentaban parecer firmes. Había algo genuino en su nerviosismo, y eso llamó su atención por un momento más largo que con la anterior candidata. «Sería un placer escucharla», respondió el sultán, y la joven comenzó a tocar. La melodía era hermosa, indudablemente. Las notas fluían con precisión técnica y había pasión en la forma en que sus dedos danzaban sobre las cuerdas. Pero mientras tocaba, sus ojos no se apartaban del sultán, estudiando cada microexpresión en su rostro, buscando señales de aprobación, midiendo su impacto. Era música, sí, pero también era una audición, un examen, una actuación con un objetivo muy específico. Cuando terminó, Aras aplaudió junto con los demás presentes. «Tiene un talento excepcional», dijo sinceramente. «La música siempre ha sido importante para nuestro reino». Pero siguió caminando, y Amina sintió que su corazón se hundía. Había dado todo de sí, había mostrado su mejor carta, y aún así no había sido suficiente. Así continuó, durante lo que pareció una eternidad. Una tras otra, las jóvenes nobles se presentaban con sus mejores galas y sus habilidades más impresionantes.
Algunas recitaban poesía con voces entrenadas para cada inflexión. Otras discutían sobre filosofía y política con una erudición que impresionaría a los sabios de la corte. Varias ofrecían demostraciones de danza que habían tomado años de práctica perfeccionar. Todas brillaban, cada una a su manera, y todas fueron dejadas atrás. Lady Ramin observaba el progreso del sultán con ojos de halcón. Había notado el patrón. Aras era cortés, incluso genuinamente impresionado por algunos talentos, pero algo en su expresión revelaba un desencanto creciente. Era como si estuviera buscando algo específico que ninguna de estas presentaciones elaboradas podía ofrecerle. Eso la preocupaba y la emocionaba a partes iguales. Si el sultán estaba cansado de lo obvio, entonces Yamira y Soriel, con su entrenamiento superior, tendrían que destacar de una manera diferente. «Prepárense», susurró a sus hijas mayores. «Viene hacia aquí, Yamira, menos sonrisa y más profundidad en la mirada. Soriel, no hables demasiado rápido. Respira, este es nuestro momento». El sultán se acercaba a su sección del salón. 2 familias más lo separaban de los Ramin. Lady Ramin sintió que su corazón latía tan fuerte que temía que todo el salón pudiera escucharlo. Había invertido todo en este momento, su fortuna, su reputación, su cordura. Si esto fallaba, no tendría nada, pero no fallaría, no podía fallar. Finalmente, después de intercambiar palabras con las familias intermedias, el sultán Aras se detuvo frente a ellos. Su presencia era aún más imponente de cerca, no por su altura, que era promedio, ni por su vestimenta, que era relativamente sencilla comparada con otros nobles. Era algo en sus ojos, una intensidad tranquila que parecía ver más allá de las máscaras que las personas usaban. «Lady Ramin», dijo con un tono cordial, «he escuchado mucho sobre su familia. Dicen que su casa es conocida por la excelencia en todas sus formas». Lady Ramin hizo una reverencia tan profunda que casi tocó el suelo con la frente. «Majestad, el honor de su presencia supera cualquier reputación que podamos tener. Permítame presentarle a mis hijas, el verdadero tesoro de nuestra casa». Yamira dio un paso adelante con un movimiento tan fluido que parecía flotar en lugar de caminar. Su vestido dorado capturaba la luz de las arañas de cristal, creando un efecto casi celestial. Hizo una reverencia que era una obra de arte en sí misma, cada ángulo perfectamente calculado, cada segundo cronometrado. «Majestad», dijo con una voz que había sido modulada para sonar como miel, «soy Yamira, y es el privilegio más grande de mi existencia estar ante su presencia. He estudiado las artes de la danza y la música desde que tengo memoria, y cada movimiento que he aprendido ha sido con la esperanza de algún día poder ofrecer esa belleza al servicio del sultanato». Aras la observó con atención. Era innegablemente hermosa, y sus palabras estaban perfectamente construidas. Pero había algo en la forma en que hablaba que lo hacía sentir como si estuviera leyendo un texto escrito por otra persona. No había nada espontáneo, nada inesperado. Era perfecta, sí, pero de la manera en que una estatua es perfecta, hermosa de ver, pero fría al tacto. «Es evidente que su dedicación ha dado frutos», respondió diplomáticamente. «El reino siempre valora a quienes cultivan las artes». Soriel dio un paso adelante antes de que su madre pudiera presentarla. Un movimiento estratégico que demostraba iniciativa sin ser atrevido. «Majestad, soy Soriel», dijo con una sonrisa que era más inteligente que coqueta. «A diferencia de mi hermana, mi pasión ha sido el estudio de la historia y la política de nuestro reino. He leído cada tratado que ha firmado durante sus campañas diplomáticas, y debo decir que su manejo de las negociaciones con el Reino del Norte fue magistral. Especialmente la forma en que utilizó la cláusula comercial para fortalecer la posición sin ceder territorio. Fue brillante. Esto captó más la atención de Aras,
Pocas personas en la corte realmente estudiaban los detalles de su trabajo diplomático. La mayoría solo conocía los resultados finales. Aquí había alguien que al menos se había tomado el tiempo de entender los mecanismos. Es refrescante encontrar a alguien que aprecia los matices de la diplomacia, dijo, y por primera vez en la noche su voz contenía un destello de interés genuino. La mayoría solo ve los tratados como documentos aburridos. Los documentos aburridos son los que cambian el mundo, Majestad, respondió Soriel con convicción. Los discursos grandiosos se olvidan, pero un tratado bien construido puede traer paz por generaciones. Lady Ramin casi sonrió. Esto estaba funcionando. Podía verlo en la forma en que el sultán se había detenido un segundo más largo con Soriel que con cualquier otra candidata hasta ahora. Su hija lo había enganchado con su intelecto, pero entonces algo cambió. Los ojos de Aras, que habían estado enfocados en Soriel, se movieron ligeramente hacia la derecha. Su expresión cambió de interés educado a algo más difícil de definir. Curiosidad genuina, quizá, o sorpresa. Miró más allá de Yamira y Soriel, hacia el espacio detrás de ellas donde, según el protocolo, no debería haber nadie importante. Pero allí estaba Selene, en su vestido gris que la hacía casi invisible contra el mármol de las columnas, con la cabeza inclinada hacia abajo y las manos entrelazadas frente a ella en una postura que gritaba, «Por favor, no me vean». No estaba sonriendo, no estaba posando, no estaba tratando de impresionar. Estaba simplemente tratando de desaparecer. Y precisamente por eso el sultán la vio. Había algo en esa quietud que contrastaba violentamente con todo lo que había experimentado esa noche. Donde otras brillaban, ella se apagaba. Donde otras hablaban, ella callaba. Donde otras buscaban ser el centro de atención, ella rogaba por estar en la periferia, en un salón lleno de personas desesperadas por ser vistas. Aquí había alguien desesperado por ser invisible, y eso lo intrigó de una manera que no había anticipado. ¿Y ella?, preguntó señalando sutilmente hacia Selene. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener sustancia física. Lady Ramin sintió que el mundo se detenía. Yamira y Soriel se pusieron rígidas, sin saber cómo reaccionar. Y Selene, por primera vez en toda la noche, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos color miel se encontraron con los del sultán, y en ese instante algo pasó entre ellos. No fue amor a primera vista como en los cuentos de hadas. Fue algo más sutil y quizá más profundo. Fue el reconocimiento de un alma cansada de pretender viendo a otra que nunca había pretendido en primer lugar. Ah, ella. Lady Ramin tropezó con las palabras, algo que nunca le había sucedido en su vida. Ella es mi hija menor, Majestad, pero no está preparada para... No tiene las cualidades que... Permítame escucharlo de sus labios, interrumpió Aras con una firmeza gentil pero innegable. La orden no sonó como orden, sonó como una invitación, pero todos en ese círculo entendieron que no había opción de negarse. Selene dio un paso adelante, saliendo de las sombras de sus hermanas. El movimiento fue torpe, no por falta de gracia, sino porque nunca había esperado tener que hacerlo. Se detuvo a una distancia respetuosa del sultán y lo miró directamente a los ojos. No con la coquetería calculada de Yamira, ni con la confianza estratégica de Soriel, sino con una honestidad desnuda que era casi dolorosa de presenciar. «Majestad», comenzó, y su voz era suave pero clara, como agua corriendo sobre piedras. «No soy lo que busca». La declaración cayó como una piedra en un estanque. Lady Ramin casi gritó. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía decir algo así? Yamira y Soriel intercambiaron miradas de shock y algo que podría haber sido satisfacción maliciosa. Si Selene se descalificaba sola, al menos no arruinaría sus oportunidades. Pero Aras sonrió. No fue una sonrisa cortés de las que había estado repartiendo toda la noche. Fue genuina,
alcanzando sus ojos y suavizando las líneas de cansancio en su rostro. «Aún no dije lo que busco», respondió con un tono casi divertido. «No hace falta», continuó Selene, sin retroceder pero también sin avanzar. «Busca a alguien extraordinaria, alguien que pueda brillar a su lado, alguien que sepa cómo hablar en las cortes, cómo navegar la política, cómo representar el sultanato con gracia y poder. Yo soy...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Yo soy la que prefiere el silencio a la conversación, la que lee en jardines olvidados en lugar de practicar reverencias. No soy extraordinaria, Majestad. Soy simplemente yo». Hubo algo en esas últimas 2 palabras que resonó en el pecho de Araz como una campana. Simplemente yo. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había sido simplemente ellos mismos en su presencia? En los últimos 3 años como sultán, cada persona que había conocido había sido una versión editada, mejorada, perfeccionada de sí misma. Todos interpretaban el papel que creían que él quería ver. Nadie era simplemente ellos. «¿Y qué está mal con ser simplemente tú?», preguntó él, dando un paso más cerca. Selene parpadeó, genuinamente sorprendida por la pregunta. «Todo, según me han dicho durante toda mi vida», respondió con una honestidad brutal. «No soy suficientemente elocuente, suficientemente ambiciosa, suficientemente visible». «Quizá», dijo Araz suavemente, «el problema no eres tú. Quizá el problema es que te han estado midiendo con la vara equivocada». Lady Ramin sintió que el control de la situación se le escapaba de las manos como arena entre los dedos. Esto no estaba yendo según el plan. Esto no estaba yendo según ningún plan concebible. Tenía que intervenir. Tenía que redirigir la conversación hacia Yamira o Soriel. Tenía que... «Majestad», interrumpió con una voz que intentaba sonar casual pero salió tensa. «Mi hija menor es demasiado modesta, pero estoy segura de que preferiría conocer mejor a...» «En realidad», interrumpió Araz sin apartar los ojos de Selene, «preferiría seguir esta conversación, si me disculpan». Y con eso ofreció su brazo a Selene en un gesto que hizo que todo el salón girara para observar. El murmullo de conversaciones se detuvo como si alguien hubiera cortado las cuerdas de 1000 instrumentos simultáneamente. Todas las miradas se clavaron en la joven del vestido gris que había sido invisible hasta hace apenas unos minutos. Selene miró el brazo extendido como si fuera una serpiente que pudiera morderla. Luego miró a su madre, buscando permiso o quizá esperando ser rescatada de esta situación imposible. Pero Lady Ramin estaba paralizada, con la boca abierta y los ojos desorbitados. Con manos temblorosas, Selene colocó su mano sobre el brazo del sultán. Su toque era ligero, casi disculpándose por existir. Araz cubrió su mano con la suya propia, un gesto protector que no pasó desapercibido para nadie en el salón. «Camina conmigo», dijo él, y comenzó a guiarla hacia el balcón que daba a los jardines reales. El baile continuó a su alrededor, pero era como si se hubiera abierto una burbuja de silencio que los seguía. Las otras jóvenes nobles los observaban con una mezcla de envidia, confusión e indignación. Las madres cuchicheaban furiosamente entre ellas, tratando de entender qué acababa de suceder. Los consejeros del sultán se miraban unos a otros con expresiones de desconcierto. Y en medio de todo eso, Yamira y Soriel permanecían donde el sultán las había dejado, 2 estatuas hermosas y perfectamente entrenadas que de repente se habían vuelto completamente irrelevantes. El balcón estaba vacío cuando llegaron. La música del salón se filtraba suavemente a través de las puertas de cristal. Pero aquí el sonido dominante era el del viento nocturno susurrando entre los árboles de los jardines. La luna colgaba llena y brillante sobre ellos, bañando todo en una luz plateada que hacía que el mundo pareciera estar hecho de sueños. Selene se separó suavemente del sultán
y caminó hacia la barandilla de piedra, necesitando espacio para respirar y procesar lo que estaba sucediendo. Se aferró al mármol frío con ambas manos, tratando de anclar su realidad, que de repente se había vuelto completamente surrealista. «¿Por qué no hablas?», preguntó Aras después de un momento de silencio compartido. La pregunta no sonó acusatoria, sonó genuinamente curiosa. Selene consideró la pregunta, realmente la consideró, en lugar de dar una respuesta automática. «Porque todos aquí hablan para ser elegidos», respondió finalmente, sin voltearse a mirarlo. «Cada palabra está calculada, cada frase diseñada para impresionar, y yo no quiero ser una elección basada en lo bien que pueda actuar. Si alguien va a elegirme, preferiría que fuera por quien realmente soy, no por quien puedo pretender ser». «¿Y si nadie te elige por quien realmente eres?», preguntó él, acercándose hasta estar junto a ella en la barandilla. Selene finalmente lo miró, y en sus ojos había una aceptación tranquila que era casi inquietante en alguien tan joven. «Entonces al menos habré mantenido mi integridad», dijo simplemente. «Prefiero ser rechazada siendo yo misma que aceptada siendo una mentira». Aras la estudió en silencio por un largo momento. En la luz de la luna podía ver detalles que había pasado por alto en el salón, brillantemente iluminado. Las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que sugerían que pasaba mucho tiempo leyendo. Las manos que no estaban perfectamente cuidadas como las de sus hermanas, sino que mostraban pequeñas manchas de tinta y una cicatriz pequeña en el pulgar. El cabello que no había sido peinado con aceites caros y herramientas especializadas, sino simplemente recogido de manera funcional. Era real, completamente, dolorosamente real. «¿Sabes qué he aprendido en 3 años como sultán?», preguntó él, mirando hacia los jardines. «Que estar rodeado de personas que te dicen lo que quieres escuchar es la forma más profunda de soledad. Puedes tener 1000 voces a tu alrededor y no escuchar una sola palabra de verdad». Selene lo miró con nueva comprensión. Aquí estaba el hombre más poderoso del reino, rodeado de lujo y adulación, confesando que se sentía solo. No era lo que había esperado, pero resonó con algo dentro de ella. «Entonces, ambos conocemos la soledad», dijo suavemente. «La suya es estar rodeado de demasiadas voces falsas. La mía es ser silenciada por no tener la voz correcta. ¿Y si te dijera?», comenzó Aras, volviéndose para mirarla directamente, «que la voz correcta es la que habla con verdad, no la que habla con elocuencia. Le diría que tiene una perspectiva poco común para alguien en su posición», respondió Selene con honestidad. «La mayoría de los gobernantes prefieren la elocuencia. Es más fácil de controlar». Aras rió, una risa genuina que pareció sorprenderlo a él mismo. «Eres peligrosamente perceptiva para alguien que supuestamente no sabe hablar», observó. «No dije que no supiera hablar», corrigió Selene con el más pequeño destello de humor en sus ojos. «Dije que prefiero no hacerlo cuando no tengo nada verdadero que decir». «Entonces eres la única persona cuerda en ese salón», declaró él, gesticulando hacia las puertas de cristal donde el baile continuaba. Permanecieron en silencio por un momento, pero no era el silencio incómodo que Selene había aprendido a temer. Era el silencio cómodo de 2 personas que no necesitan llenar cada segundo con palabras. El viento movió su vestido gris y el cabello oscuro de Aras. En algún lugar de los jardines, un pájaro nocturno cantó. «¿Puedo hacerte una pregunta honesta?», dijo Selene de repente. «Espero que todas tus preguntas sean honestas», respondió Aras. «¿Por qué me sacaste del salón?», preguntó, volteándose para enfrentarlo. «Tienes docenas de mujeres ahí dentro que son más hermosas, más talentosas, más apropiadas para un trono. ¿Por qué perder tu tiempo con alguien que ni siquiera quiere ser elegida?». «Precisamente por eso», respondió él sin dudar. «Porque no quieres ser elegida, porque no estás actuando.
porque cuando te miro veo a una persona real, no a una candidata cuidadosamente construida, y después de 3 años de ver solo máscaras, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Ver un rostro verdadero es como agua en el desierto. Selene sintió algo aflojarse en su pecho, una tensión que no sabía que había estado cargando. Por primera vez en su vida, su silencio no era visto como un defecto, sino como una virtud. Su falta de ambición no era considerada pereza, sino autenticidad. Era ella misma, sin ediciones, sin mejoras, y alguien no solo la aceptaba, sino que la valoraba. «No sé cómo ser lo que necesitas», admitió ella con voz apenas audible. «No necesito que seas nada más que lo que eres», respondió Aras, y había una sinceridad en su voz que hacía imposible dudar de él. El trono no necesita otra actriz. Necesita a alguien que recuerde qué significa ser humano. Tomó su mano, no con la posesividad de quien reclama un premio, sino con la suavidad de quien sostiene algo precioso y frágil. Sus ojos buscaron los de ella, pidiendo permiso silencioso. Selene no retiró su mano. En cambio, por primera vez en toda la noche, sonrió. No fue la sonrisa calculada de una seductora, ni la sonrisa ensayada de una cortesana. Fue pequeña, sorprendida, genuina. «Ven conmigo», dijo Aras, comenzando a caminar de regreso hacia las puertas del salón. «¿A dónde?», preguntó Selene sintiendo pánico renovado. «A mostrarle a ese salón que la elección más inesperada puede ser la correcta», respondió él con una sonrisa que era mitad diversión y mitad desafío. Cuando las puertas se abrieron y entraron juntos al salón, la música se detuvo gradualmente. Los músicos, confundidos por el silencio repentino de los asistentes, dejaron de tocar uno por uno. Cientos de ojos se clavaron en ellos mientras Aras guiaba a Selene hacia el centro del espacio de baile. Lady Ramin se puso de pie bruscamente, su rostro una máscara de horror e incredulidad. Yamira y Soriel estaban pálidas como fantasmas. Los nobles murmuraban entre ellos, algunos escandalizados, otros intrigados, todos completamente cautivados por este giro imposible de eventos. El sultán se detuvo en el centro exacto del salón, con Selene junto a él. Levantó su mano libre pidiendo silencio absoluto, aunque ya nadie hablaba. «El trono necesita verdad, no espectáculo», declaró con una voz que resonó en cada rincón del espacio. Y en medio de tantas voces preparadas, tantas actuaciones perfeccionadas, tantas máscaras bellamente construidas, yo escogí a la que callaba, porque su silencio me habló más que todos los discursos de esta noche. El salón estalló en murmullos, pero Aras no había terminado. «Selene de la casa Ramin», dijo volviéndose hacia ella y tomando ambas manos entre las suyas. «No te conozco aún, no completamente, pero conozco esto. Eres real en un mundo de ilusiones, y si me permites, me gustaría conocer más de esa verdad». Selene sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo, alivio quizá, o la liberación de una vida entera de ser considerada insuficiente. «Majestad», susurró, consciente de que todos en el salón intentaban escuchar. «No sé cómo ser una reina». «Entonces aprenderemos juntos», respondió él, «porque tampoco estoy seguro de saber cómo ser el sultán que este reino necesita. Pero creo que juntos, siendo nosotros mismos, podríamos descubrirlo». Y ahí, en medio del salón más grandioso del sultanato, frente a cientos de testigos atónitos, el sultán Aras selló un compromiso con la única mujer que nunca había buscado su atención. La música comenzó nuevamente, lenta y suave, y ellos danzaron, no con la perfección ensayada de profesionales, sino con la torpeza honesta de dos personas descubriendo un camino nuevo juntas. Desde su lugar entre las sombras de sus hermanas perfectas, Selene había sido vista, y el mundo nunca sería el mismo.
El carruaje que devolvía a la familia Ramin a su mansión avanzaba en un silencio tan denso que parecía tener peso físico. Lady Ramin miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje nocturno que pasaba. Sus manos temblaban sobre su regazo, aferrándose al tejido de su vestido con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Todo su cuerpo parecía vibrar con una energía contenida que amenazaba con explotar en cualquier momento. Yamira tenía los brazos cruzados sobre el pecho, su rostro perfecto finalmente mostrando las grietas en su máscara de compostura. Había pasado 24 años convirtiéndose en la candidata ideal, sacrificando cada momento de espontaneidad, cada impulso natural, cada deseo personal en el altar de la perfección. Y todo había sido inútil, derrotada por alguien que ni siquiera había intentado competir. Soriel miraba sus propias manos, esas manos que habían pasado incontables horas escribiendo análisis políticos, memorizando tratados, estudiando la historia del sultanato. Había construido su intelecto como un arma, afilándolo hasta que pudiera cortar cualquier debate. Pero esa noche había aprendido que toda la inteligencia del mundo no significaba nada cuando alguien simplemente elegía no jugar el juego. Selene permanecía en su rincón del carruaje, exactamente donde había estado en el viaje de ida, pero ahora todo era diferente. Llevaba en su dedo un anillo que el sultán había colocado ahí antes de que partieran. Un sencillo aro de oro con una piedra de luna que brillaba con luz propia bajo la oscuridad. No era ostentoso como las joyas que adornaban a sus hermanas. Era simple, honesto, real, como todo lo que había pasado entre ella y Aras esa noche. El carruaje finalmente se detuvo frente a la mansión. Nadie se movió por varios segundos. Entonces Lady Ramin abrió la puerta con tanta violencia que el conductor dio un salto de sorpresa. Bajó del carruaje y caminó hacia la casa con pasos que resonaban como martillazos contra el pavimento de piedra. Sus hijas la siguieron, Selene manteniéndose varios pasos atrás como siempre lo había hecho. Una vez dentro, con las puertas cerradas y los sirvientes despedidos, Lady Ramin finalmente se derrumbó. No físicamente, pero su máscara de dignidad se fragmentó en 1000 pedazos. Se volvió hacia Selene con ojos que ardían con una mezcla de furia, incredulidad y algo que podría haber sido miedo. ¿Qué hiciste? La pregunta salió como un siseo venenoso. ¿Qué brujería usaste? Selene parpadeó, genuinamente confundida. No hice nada, madre. ¡Mentira!, gritó Lady Ramin, y su voz se quebró en la última sílaba. Pasé años enteros preparando a tus hermanas. Invertí fortunas en su educación. Diseñé cada aspecto de sus presentaciones. Y tú que nunca has hecho nada más que esconderte en jardines y leer libros inútiles, ¿quieres que crea que el sultán te eligió sin que hicieras nada? Creo que precisamente por eso me eligió, respondió Selene con suavidad, porque no estaba tratando de ser elegida. Yamira dio un paso adelante, su voz temblando con rabia contenida. No lo mereces. No trabajaste por esto, no sacrificaste nada. Yo renuncié a mi infancia para ser perfecta. Cada movimiento, cada palabra, cada respiración fue diseñada para este momento, y tú lo robaste con con su nada, terminó Soriel con amargura. No hizo nada y ganó todo. Es una burla a todo lo que significa el mérito y el esfuerzo. Selene las miró a ambas, y por primera vez sintió algo más que resignación hacia el desprecio de su familia. Sintió pena por las vidas que habían vivido sin vivir realmente, por los sueños que les habían sido impuestos en lugar de elegidos, por la felicidad que nunca habían conocido porque estaban demasiado ocupadas actuando. Lo siento, dijo simplemente. Siento que hayan tenido que sacrificar tanto por algo que nunca quisieron realmente. Siento que madre les robara su niñez
para perseguir su propia ambición. Y siento que esta noche hayan aprendido que toda esa perfección construida no puede competir con la verdad simple. Lady Ramin levantó la mano como si fuera a golpearla, pero se detuvo a centímetros de su rostro. Su brazo temblaba, todo su cuerpo temblaba. Entonces, lentamente bajó la mano y se dejó caer en el sofá más cercano, cubriéndose el rostro con ambas manos. «Estoy arruinada», susurró. «Gasté todo en sus preparaciones. Todo. Si Yamira o Soriel hubieran sido elegidas, sus dotes habrían salvado esta casa. Pero tú no vales nada para mí. Cuando te vayas al palacio, me quedaré sin nada». Selene sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no era su corazón. Eran las cadenas que la habían atado a esta familia durante 19 años. Se dio cuenta en ese momento de que su madre nunca la había amado. Ninguna de ellas la había amado. Ella había sido simplemente una pieza en un tablero, una pieza considerada inútil, hasta que sorpresivamente se volvió la más valiosa. «Entonces supongo», dijo Selene con una calma que sorprendió incluso a ella misma, «que finalmente tenemos algo en común, madre. Ambas obtuvimos exactamente lo opuesto a lo que queríamos. Usted quería que fuera invisible y terminé siendo la elegida. Yo quería una familia que me amara y terminé con una que solo me valoraba por mi utilidad». Sin esperar respuesta, subió las escaleras hacia su habitación, dejando a su madre y hermanas en un silencio aturdido. Esa sería la última noche que dormiría en esa casa, y no sentiría ni una pizca de nostalgia por ella. 3 días después, una caravana real llegó a la mansión Rameen. No era solo un carruaje, sino una procesión completa con guardias, sirvientes y un representante oficial de la corte que traía los documentos formales del compromiso. Selene había empacado sus pertenencias en una sola maleta, sus libros favoritos, la ropa simple que realmente le gustaba, y una flor seca del jardín donde había pasado tantas horas de paz. Lady Ramin intentó un último movimiento desesperado, acercándose al representante con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Excelencia, quizá hubo un malentendido. Mi hija Selene es joven, inexperta. Quizá sería prudente que el sultán considerara a una de mis otras hijas, más preparadas para las responsabilidades de...» «El sultán fue muy claro en sus instrucciones», interrumpió el representante con frialdad profesional. «Selene de la casa Ramin será llevada al palacio como su prometida oficial. Cualquier intento de interferir con esta decisión será considerado una ofensa directa al trono». Lady Ramin retrocedió como si la hubieran abofeteado. Yamira y Soriel observaban desde las ventanas del segundo piso, sus rostros máscaras de resentimiento. Selene subió al carruaje sin mirar atrás. No había adioses, no había lágrimas, solo la sensación de estar dejando una jaula cuyas puertas finalmente se habían abierto. El palacio era aún más impresionante de cerca y en plena luz del día. Los jardines se extendían en todas direcciones, perfectamente cuidados, pero de alguna manera manteniendo una sensación de naturaleza salvaje. Las fuentes cantaban con agua cristalina. Los pavos reales paseaban libremente entre los senderos de mármol. Todo brillaba bajo el sol de mediodía, como si estuviera hecho de luz solidificada. Selene fue conducida a través de corredores interminables, decorados con tapices que contaban la historia del sultanato. Cada esquina revelaba nueva maravilla. Techos pintados con escenas celestiales, pisos de mosaico que formaban patrones hipnóticos, ventanas de vidrio coloreado que bañaban todo en arcoíris fragmentados. Finalmente llegaron a las habitaciones que serían suyas hasta la boda. No era una sola habitación, sino una suite completa. Dormitorio, salón privado, baño con una tina de mármol lo suficientemente grande para nadar y un balcón que daba a los jardines orientales. Era más espacio del que había tenido en toda su vida en la mansión Ramin.
El sultán vendrá a verla esta tarde, informó la asistente personal que había sido asignada a Selene, una mujer mayor llamada Sara, con ojos amables y manos eficientes. Mientras tanto, ¿necesita algo? ¿Alimento, bebida, ayuda para desempacar? Un libro, pidió Selene. Cualquier libro, por favor. Sara sonrió como si esa respuesta confirmara algo que había estado pensando. La biblioteca personal del sultán está 2 pisos abajo. Él dejó instrucciones de que tiene acceso completo a ella cuando desee. Los primeros días en el palacio fueron un torbellino de emociones contradictorias. Selene se sentía simultáneamente maravillada y aterrorizada, honrada y fuera de lugar. Los sirvientes la trataban con deferencia que no sabía cómo manejar. Los cortesanos la estudiaban con miradas que oscilaban entre curiosidad y desdén apenas disimulado. Los rumores circulaban por los pasillos como viento invisible pero tangible. Es una campesina que hechizó al sultán. No sabe ni siquiera cómo usar cubiertos apropiados. Durará una semana antes de que él se dé cuenta de su error. Es una vergüenza para el trono. Selene escuchaba estos rumores sin responder. Había pasado su vida siendo subestimada. Al menos ahora los susurros eran sobre ella, siendo elevada más allá de su posición, en lugar de no ser suficiente para ninguna posición. Pero todas las inseguridades se desvanecían cuando Aras venía a visitarla. No eran visitas formales con guardias y protocolos. Él simplemente aparecía, a veces en la tarde después de sus reuniones de consejo, a veces en la mañana antes de que el día comenzara oficialmente, una vez incluso a medianoche, cuando no podía dormir. Hablaban, realmente hablaban, no sobre política o estrategia o las responsabilidades que vendrían. Hablaban sobre libros que habían leído y cómo los habían hecho sentir, sobre lugares que habían visto o querían ver, sobre los sueños que habían tenido de niños antes de que el mundo les dijera quiénes debían ser, sobre el miedo que ambos sentían de no ser suficientes para las expectativas puestas sobre ellos. Una tarde, una semana después de su llegada, Aras la encontró en la biblioteca. Ella estaba sentada en el piso, rodeada de volúmenes abiertos, tan absorta en su lectura que no lo escuchó entrar. Él se quedó en el umbral por un momento, simplemente observándola. Había algo en su concentración absoluta, en la forma en que su dedo seguía las líneas del texto, en el pequeño arruga entre sus cejas, cuando encontraba algo particularmente interesante que le robaba el aliento. «¿Qué lees?», preguntó finalmente. Selene levantó la vista sobresaltada y una sonrisa automática iluminó su rostro al verlo. Esa sonrisa, ese gesto genuino de felicidad ante su presencia, hacía que algo en el pecho de Aras se expandiera dolorosamente. «Poesía antigua», respondió levantando el libro, «de la dinastía que gobernó hace 300 años. Escribían sobre el amor de una manera tan honesta que dolía leerlo». «Léeme algo», pidió él, sentándose a su lado en el piso sin preocuparse por su túnica formal. Selene lo miró con sorpresa. «¿De verdad?». «De verdad». Así que ella leyó, su voz suave llenando la biblioteca silenciosa con palabras escritas siglos atrás por alguien que había conocido el amor verdadero y lo había perdido. Cuando terminó, había lágrimas en los ojos de ambos. «¿Crees en ese tipo de amor?», preguntó Aras. «El tipo que trasciende la razón y la lógica». «Creo», dijo Selene cuidadosamente, «que el amor verdadero no es ciego a los defectos, sino que los ve claramente y elige quedarse de todas formas. No es la ausencia de duda, sino el compromiso, a pesar de la duda». Aras tomó su mano entre las suyas, estudiando sus dedos como si contuvieran secretos del universo. «Mi padre me dijo una vez que el amor en la realeza era un lujo que no podíamos permitirnos», confesó. «Que los matrimonios eran transacciones políticas disfrazadas con ceremonias bonitas, que buscar amor verdadero era estupidez juvenil». «¿Y tú qué crees?», preguntó Selene suavemente. «Creo», respondió él, levantando su mirada para encontrarla de ella,
que pasar una vida entera al lado de alguien que no conoces realmente es la verdadera estupidez. Creo que la política sin humanidad es tiranía con otro nombre. Y creo que contigo, por primera vez en mi vida, tengo la oportunidad de tener ambas cosas. Un matrimonio que fortalezca el reino y un amor que fortalezca mi alma. Fue en ese momento, rodeados de libros antiguos y palabras de poetas muertos, que Selene se dio cuenta de que se estaba enamorando. No del sultán, no del poder o el palacio, sino de Aras, el hombre que llevaba el peso del reino sobre sus hombros, pero que se sentaba en el piso para escucharla leer poesía. El hombre que podría haber elegido a cualquiera, pero que había visto valor en la que todos los demás habían considerado invisible. Pero no todo era romance floreciente y conversaciones profundas. Lady Ramin, desesperada y arruinada, hizo un último intento de destruir lo que no podía controlar. Envió cartas a los consejeros mayores del sultán, insinuando que Selene había usado magia oscura para seducir a su señor. Propagó rumores de que la joven era mentalmente inestable, que había sido encerrada en su habitación durante años por episodios violentos. Los rumores llegaron a oídos de Aras, quien convocó a Lady Ramin al palacio. La audiencia fue privada, solo ellos dos y un escriba para registrar lo dicho. Nadie más que esas 3 personas supieron exactamente qué se dijo en esa sala. Pero Lady Ramin salió pálida como la muerte y nunca más volvió a hablar públicamente sobre su hija menor. Yamira y Soriel intentaron su propio sabotaje, apareciendo en eventos de la corte con vestidos aún más elaborados, buscando audiencias con nobles influyentes, tratando de plantar dudas sobre la idoneidad de Selene para el trono. Pero sus intentos sonaban cada vez más desesperados, más patéticos. La corte había visto algo en el baile que ninguna cantidad de entrenamiento podía replicar: conexión genuina. Y ahora que la habían visto, las actuaciones perfectas de las hermanas Ramin solo parecían vacías en comparación. 2 meses después de esa noche que cambió todo, la boda real se celebró en los jardines del palacio bajo un cielo despejado que parecía bendecir la unión. Miles de personas se congregaron, no solo nobles, sino también gente común que había escuchado la historia de la joven silenciosa que había conquistado el corazón del sultán simplemente siendo ella misma. Selene caminó por el pasillo de pétalos de rosa, no con el vestido dorado y recargado que los diseñadores de la corte habían sugerido, sino con uno de seda blanca simple, que permitía que su rostro fuera lo único ornamental que necesitaba. Su cabello caía suelto sobre sus hombros, adornado solo con flores silvestres del tipo que crecían en el jardín olvidado de su antigua casa. Aras la esperaba al final del pasillo, y cuando sus ojos se encontraron, ambos sonrieron con una sincronización perfecta. No eran sonrisas de protocolo o postura, eran sonrisas de 2 personas que habían encontrado refugio uno en el otro, en un mundo que exigía que fueran alguien que no eran. La ceremonia fue tradicional en estructura, pero revolucionaria en espíritu. Porque después de intercambiar los votos, después de que los sacerdotes los declararan unidos, Aras hizo algo que ningún sultán había hecho antes. Se volvió hacia la multitud congregada y proclamó un edicto que haría historia. Desde este día, declaró con voz que resonó por todo el jardín y más allá, ninguna mujer en este reino será juzgada por su silencio o su voz, por su ambición o su falta de ella, por brillar o por preferir la sombra. Cada persona tiene valor inherente que no necesita ser probado a través de espectáculo o actuación. Mi esposa me enseñó esto, que la verdad tiene más poder que la perfección, que la autenticidad vale más que la excelencia fabricada. Hizo una pausa, tomando la mano de Selene. Y por eso decreto que en adelante, las escuelas para jóvenes nobles no solo enseñarán las artes de la presentación y la política,
sino también el valor del silencio reflexivo, de la autenticidad, de conocerse a uno mismo antes de intentar impresionar a otros. Que las futuras generaciones no crezcan creyendo que deben sacrificar su esencia para ser dignos de amor o posición. El jardín estalló en aplausos. Algunos aplaudían por política, para mostrar apoyo al nuevo sultán y su esposa. Pero muchos, especialmente las mujeres jóvenes que habían pasado vidas enteras sintiéndose inadecuadas, aplaudían con lágrimas corriendo por sus mejillas, porque finalmente alguien en poder había validado lo que ellas siempre habían sentido, que no necesitaban ser perfectas para ser valiosas. Los meses que siguieron fueron de transformación, no solo para Selene, sino para todo el reino. Ella no se convirtió en el tipo de sultana que las personas esperaban. No daba discursos elaborados o presidía sobre la corte con la pompa tradicional. En cambio, creó su propio camino. Estableció jardines de lectura en cada provincia donde cualquier persona, sin importar su estatus, podía venir a leer, pensar y simplemente ser. Abrió las bibliotecas del palacio al público 2 días a la semana. Instituyó un programa donde las niñas de familias humildes podían recibir educación, no para convertirse en candidatas perfectas para matrimonios ventajosos, sino simplemente para desarrollar sus mentes y su potencial. Y lo más revolucionario, creó un consejo donde las mujeres del reino, de todos los niveles sociales, podían traer sus preocupaciones directamente al trono sin intermediarios. No era un gesto simbólico. Las decisiones reales se tomaban basadas en lo que estas mujeres compartían. La corte tardó en aceptarla. Algunos nobles antiguos nunca lo hicieron completamente, pero incluso los más escépticos no podían negar que bajo su influencia silenciosa el sultanato estaba cambiando de maneras que lo hacían más fuerte. Las políticas eran más compasivas sin dejar de ser efectivas. Las leyes consideraban perspectivas que habían sido ignoradas durante siglos. El reino prosperaba no a pesar de su sultana no tradicional, sino debido a ella. 3 años después de la boda, Aras mandó construir un jardín especial en los terrenos del palacio. Era similar al jardín olvidado donde Selene había pasado su juventud, lleno de flores silvestres, árboles que crecían como querían sin ser podados según modas, bancos escondidos entre la vegetación donde una persona podía sentarse y simplemente existir sin ser observada. En el centro del jardín mandó colocar una piedra de mármol negro con palabras grabadas en oro. No eran sus palabras, sino las de Selene, algo que ella le había dicho una noche cuando hablaban sobre el valor del silencio en un mundo ruidoso. La inscripción decía: «Las voces me buscaron, pero mi corazón eligió al silencio que me habló de verdad». El día que revelaron el jardín a la corte, Selene se paró frente a la piedra con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Aras estaba a su lado, su brazo alrededor de sus hombros, sin preocuparse por el protocolo que decía que el sultán debía mantener cierta distancia formal en público. «Gracias», susurró ella. «¿Por qué?», preguntó él. «Tú eres quien transformó este reino. Tú eres quien me enseñó a ver valor donde antes solo veía silencio». «Gracias por verme», aclaró Selene, «cuando nadie más lo hizo, cuando yo misma había dejado de intentar ser vista». Aras la besó en la frente con una ternura que hizo que los cortesanos presentes miraran hacia otro lado, respetando la intimidad del momento a pesar de ser público. «Siempre te veré», prometió, «porque eres lo más real que he conocido en una vida de ilusiones». Esa noche, después de que los invitados se habían ido y el palacio había caído en la quietud nocturna, Selene se sentó en el balcón de sus habitaciones privadas, mirando las estrellas. Aras la encontró allí como tantas veces antes y se sentó a su lado en silencio. «¿En qué piensas?», preguntó él después de un rato.
en que hace 3 años, en esta misma luna llena, yo estaba en un carruaje viajando hacia un baile donde esperaba ser invisible, respondió ella. Creía que mi destino era permanecer en las sombras de otras personas para siempre. Y ahora, la animó cuando ella no continuó. Ahora entiendo que no estaba en las sombras porque fuera inferior, dijo Selene volteándose para mirarlo. Estaba en las sombras porque la luz que los demás buscaban era falsa. Necesitaba encontrar a alguien que valorara una luz diferente. Una luz más suave, quizá, pero más verdadera. Eres sabia, dijo Aras con admiración genuina. Más sabia que todos mis consejeros con sus décadas de experiencia. Selene rió suavemente. No soy sabia, solo soy honesta. Y resulta que en un mundo de mentiras bien construidas, la honestidad parece sabiduría. Se quedaron en el balcón, hasta que el sol comenzó a pintar el horizonte con tonos de rosa y oro. Hablaron de sus planes para el reino, de los hijos que esperaban tener algún día y criar para ser auténticos, antes que perfectos, de los sueños que aún querían cumplir juntos. Y cuando finalmente entraron para comenzar otro día, Selene se detuvo en el umbral y miró hacia atrás al jardín que ahora llevaba su historia grabada en piedra. Pensó en la niña que había sido, escondida en jardines olvidados, creyendo que su silencio era un defecto. Pensó en sus hermanas, todavía persiguiendo perfección en otros salones de baile, en otras cortes, sin nunca encontrar la paz que ella había descubierto al dejar de buscar aprobación. Y pensó en todas las otras jóvenes por todo el reino que ahora sabían que no necesitaban gritar para ser escuchadas, que no necesitaban brillar más que el sol para ser vistas, que ser ellas mismas, completamente y sin disculpas, era más que suficiente. El legado de Selene no sería registrado en los libros de historia como el de otras reinas. No conquistó tierras o acumuló riquezas o construyó monumentos imponentes. Su revolución fue más sutil, pero no menos poderosa. Cambió la forma en que un reino entero pensaba sobre el valor, sobre la autenticidad, sobre lo que significaba ser suficiente. Y todo comenzó con una joven en un vestido gris, parada en las sombras de sus hermanas perfectas, siendo vista por primera vez por un hombre cansado de perfección que buscaba algo real. En los años que siguieron, las historias sobre la sultana silenciosa se esparcieron más allá de las fronteras del reino. Los trovadores cantaban sobre ella en las plazas. Los poetas escribían sobre el poder de la quietud. Las madres les contaban a sus hijas que no necesitaban cambiar quién eran para ser amadas. Y en algún lugar, en una mansión que había caído en tiempos difíciles, Lady Ramin escuchaba esas historias y finalmente entendía la cruel ironía de su vida. Había tenido el tesoro más grande en su propia casa y lo había desechado por perseguir oro falso. Yamira y Soriel también escuchaban, y aunque nunca lo admitirían en voz alta, se preguntaban cómo habrían sido sus vidas si les hubieran permitido ser simplemente ellas mismas en lugar de versiones manufacturadas de perfección. Pero esas reflexiones llegaban demasiado tarde. El tiempo no retrocede, y las oportunidades perdidas permanecen perdidas. En el palacio, en el jardín que celebraba el silencio que había hablado más fuerte que 1000 voces, Selene y Aras plantaron un árbol juntos. Era un roble, como el que había crecido torcido en el jardín de su niñez, imperfecto y real y hermoso precisamente por eso. ¿Qué le diremos a nuestros hijos cuando crezcan y pregunten por nuestra historia?, preguntó Aras mientras palmeaba la tierra alrededor del árbol joven. Les diremos la verdad, respondió Selene simplemente, que su padre era un sultán cansado de mentiras y su madre era una joven que nunca aprendió a mentir, que se encontraron en medio de un salón lleno de actuaciones perfectas y que eligieron construir un reino sobre la base de autenticidad en lugar de espectáculo. ¿Y si nos preguntan el secreto de nuestra felicidad?,
insistió Aras con una sonrisa. Selene se limpió la tierra de las manos y tomó las de su esposo entre las suyas. Les diremos que no hay secreto, solo la decisión simple y radical de ser exactamente quienes somos, de ver y amar a la otra persona exactamente como es, y de construir una vida juntos donde esa autenticidad es celebrada en lugar de castigada. El sol se elevaba completamente ahora, bañando el jardín en luz dorada. El árbol joven se balanceaba con la brisa matutina, sus hojas susurrando secretos que solo los árboles conocen sobre paciencia, crecimiento y el valor de las raíces profundas. Y ahí, en ese jardín que honraba el silencio que había cambiado un reino, dos personas que habían encontrado verdad una en la otra se abrazaron, sin palabras, porque a veces las palabras son innecesarias cuando dos almas se entienden completamente. La historia de Selene se convirtió en leyenda. La leyenda se convirtió en inspiración. Y generaciones después, cuando las jóvenes del reino enfrentaban presión para ser algo que no eran, sus madres y abuelas les contaban sobre la sultana silenciosa que enseñó a todo un reino que el valor más grande es la valentía de ser auténtico, porque al final esa es la única revolución que importa, la revolución de reclamar tu verdad en un mundo que insiste en que seas una mentira hermosa. Y así termina la historia de Selene, la hija olvidada que se convirtió en reina sin dejar de ser ella misma. De Aras, el sultán que eligió verdad sobre perfección. Y de un reino que aprendió que las voces más poderosas a veces son aquellas que susurran en lugar de gritar, que observan en lugar de actuar, que simplemente existen con tal autenticidad que transforman todo a su alrededor sin siquiera intentarlo. Que su historia inspire a todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles, inadecuados, insuficientes. Porque como Selene demostró, a veces la persona que el mundo ignora es exactamente la persona que el mundo necesita. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.